Hola. Muy buenas gente de YouTube. Aquí su amigo Venom 8965 y aquí les traigo la siguiente parte de mi historia. Espero que lo disfruten. Sin más, comencemos. Renuncia de derechos, todas las imágenes, música, audios y personajes no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia contada. Como verán, tuve tiempo libre para hacer el cap de hoy como lo prometí, además de que en la próxima semana saque el prólogo de Date. Así que para hacerlos felices les traigo el cap 7. Capítulo 7. El examen de ingreso de la UA. Ya se habían cumplido los 10 meses para que pudiera hacer el examen a la UA. En este tiempo que estuve aquí me puse a entrenar un poco y mejorar mi estilo de pelea. Además de que también me puse a crear mi traje de héroe y crear tecnología avanzada, y esto me ayudará a crear armaduras y armas más potentes que cualquier otra arma en la Tierra. Además aproveché el tiempo que estuve aquí para visitar más lugares de Japón y probando su gran variedad de comidas, pero no faltaban los villanos que atacaban a la ciudad a cada rato, y más de una ocasión tuvimos que alejarnos de esa zona ya que no quería que nosotros resultemos heridos, más mis padres y hermano. También pudimos ver muchos anuncios de héroes que aparecían en la televisión y los anuncios que estaban en la calle, y no faltaban los idiotas que intentaban asaltarme y quitarme todas mis pertenencias, y lo único que hice fue deshacerme de ellos. Y al siguiente día la policía encontró a unas personas muertas en un bote, y lo peor es que ellos se encontraban en 12 piezas y con signos de tortura en sus cuerpos, y la policía los reconoció al instante, al igual que los héroes. Resulta que estos tipos ya tenían cargos por robo a personas y violencia a las mujeres, además ya tenían cargos penales. Por supuesto que la policía se quedó sorprendida, al igual que los héroes no podrían creer que estos tipos sufrieran una muerte muy dolorosa. Así que los héroes y la policía iniciaron una investigación para saber quién fue el responsable de hacer ese tipo de actos, pero por más que investigaban no encontraban nada sobre la persona que hizo eso, y el caso se quedó incompleto y no tardó en ser una noticia para todo Japón. Las personas, al enterarse del horrible destino que les sucedió a esos villanos, las personas empezaron a debatir entre ellos ya que no sabían si era un villano, antihéroe o héroe, aunque las personas le apuntaban a que esa persona era un villano y de lo que hizo era un acto de crueldad total. Otros apuntaban que era un antihéroe ya que opinaron de lo que hizo ese tipo era bueno pero a la vez malo, y en cierto modo lo apoyaron pero a la vez no. Y por el otro bando se encontraban las personas que lo apoyaban con total sinceridad ya que decían que él hizo lo correcto al deshacerse de ellos, ya que algunas personas fueron víctimas de esas personas, y ellos, al enterarse sobre su muerte, agradecieron a la persona que hizo eso ya que ellos decían que él hacía justicia por mano propia. Y así continuó el debate, y esta noticia también llegó a oídos de los villanos, y estos se quedaron con temor y no querían tener el mismo destino que ellos. Aunque otros no les tomaban importancia a eso ya que suponían quien hizo eso era un héroe y la policía lo estaba encubriendo para que no pague su sentencia. En la casa. Yo estaba en mi cuarto haciendo mis labores que constantemente hacía, como limpiar el baño, mi mini game barber, limpiar los muebles al igual que la televisión y entre otras cosas más. Yo, por lo menos, acabé con las labores de mi cuarto. Suspiré y me tallé la cara y desordené mi pelo un poco ya que he tenido algunos días pesados ya que no paraban de atacar los villanos a cada rato y no he podido pasear por las calles a gusto, y lo único que hacía era pasármela con mi familia y en mi escondite de mi habitación creando algunas armas, y además pude lograr crear una inteligencia artificial que me ayudaba en todo. Dejé de tallarme la cara y me acomodé el pelo como lo tenía antes y salí de mi cuarto y me dirigía hacia la sala para desayunar con mi familia. En el camino me topé con algunos sirvientes y yo los saludé con amabilidad y ellos hicieron lo mismo, y una vez que llegué a la sala me senté en la mesa y esperé a que mi hermano y mi padre vinieran para desayunar, y mi madre estaba en la cocina preparando el desayuno para todos, y al cabo de un rato mi hermano y mi padre llegaron a la sala y se sentaron. Papá. Hola hijo, ¿cómo dormiste? Yo. Bien padre, ¿y tú? Papá. Yo bien hijo, aunque me duele la espalda un poco. Yo. ¿Y eso? Papá. Yo creo que dormí mal y creo que es por eso. Yo. Uy, qué mal. Hermano. Espero que te mejores. Padre. Eso espero, hijos. En eso llega mi madre con unos platos en sus manos y los pone en la mesa. Mamá.
El desayuno está servido, así que a desayunar. Hermano. Qué bueno porque tengo mucha hambre. Papá. Yo igual tengo hambre. Yo. Jeje, yo también ya tenía hambre. Todos empezamos a desayunar a gusto y solo había un silencio relajante. El desayuno que estábamos comiendo era espagueti, bistec empanizado y frijoles refritos, y también teníamos para tomar un jarrito de manzana. Todos comíamos con normalidad y nada de incomodidad hasta que mi padre habló. Papá, hoy es el día que vas a ir a hacer la prueba de admisión a la UA, hijo. Yo. Si lo sé, padre, ya han pasado los 10 meses y hoy es el día que voy a ir. Papá. ¿No te sientes nervioso o emocionado? Yo. No me siento nervioso y me siento una emoción, ya que podré a prueba mis capacidades físicas y mis quirks. Mamá. Eso es bueno, hijo, espero que puedas pasar el examen escrito y la prueba de Roblox. Yo. No te preocupes, madre, sé que puedo pasar esas pruebas fácilmente. Hermano. Te oyes muy confiado, hermano, es como si ya tuvieras las pruebas ganadas. Yo. No estoy confiado, solo estoy consciente de mis capacidades y de lo que puedo hacer. Madre. Pero aún así no te lo debes tomar a la ligera, y más en la segunda prueba. Yo. Lo tendré en cuenta, madre. Después de que todos termináramos de desayunar, cada quien lavó su propio plato y vaso y cada quien se fue a hacer sus labores. Mis padres estuvieron trabajando desde casa, archivando documentos, firmar algunos papeles y hacer una que otra llamada. Mi hermano se fue a hacer sus labores de su cuarto y tomar sus clases en línea, ya que nosotros estábamos en Japón. Tenía que ponerse a corriente a sus materias, y por mi parte yo estaba en mi escondite analizando los bocetos de las armas que estábamos haciendo Max y yo. Max es la inteligencia artificial que yo creé para ayudarme en la fabricación de las armas. Estuve ahí por unos minutos analizando los proyectos de armas que en el futuro se iban a fabricar, y al terminar los análisis salí de mi escondite y me puse otro tipo de ropa, ya que hacía algo de frío allá afuera, pero para mí no me afectaba el frío, así que me puse mi ropa que elegí. Yo. A decir verdad, me gusta cómo me veo, solo tengo que alistar mi mochila y de ahí irme hacia la UA. De mi armario saqué una mochila y le pongo lo esencial para tomar notas. Yo. Bueno, ya está lista la mochila y lo esencial para que tome nota. Agarré mi mochila y me dirigí hacia la sala, donde dejé mi mochila en un sillón y me fui a la cocina a tomar algo de agua antes de irme hacia la UA, pero oigo una voz atrás mío y cuando volteo era mi hermano. Hermano. ¿Ya estás listo, hermano, para ir a la UA? Yo. Sí, hermano, yo ya estoy listo, solo viene a tomar un poco de agua. Hermano. Bueno, queda algo de tiempo antes que te vayas si no quieres que mi papá te lleve a la UA. Yo. Ahora que lo pienso, la UA queda un poco lejos de aquí y me tardaría un poco en llegar, así que sí, dile a mi padre si él me podría llevar. Hermano. Oh, déjale, digo. Mi hermano se fue de la cocina y fue a buscar a mi padre para decirle si podría llevarme a la UA. Yo me fui a un sillón y me senté a esperar a mi padre a que apareciera, y al poco rato mi padre apareció. Papá. Me contó tu hermano que quieres que te lleve a la UA para que hagas tu prueba de ingreso, ¿verdad? Yo. Sí, padre, ya que la UA queda un poco lejos de aquí y si voy caminando me tardaré un poco. Yo mente. Aunque podría teletransportarme cerca de la UA o irme corriendo y llegar al instante, pero es mejor que mi padre me lleve, ya que podré convivir con él, algo que casi no hice en mi otra vida. Ya que mis padres anteriores estaban separados y no veía a mi padre casi mucho, solo lo veía en los fines de semana o cuando él nos invitaba a salir a algún lado. Papá. Entonces vamos, hijo, te llevaré a la UA para que hagas esas pruebas. Yo. Oh, padre. Me levanté del sillón y agarré mi mochila y me lo coloco en la espalda y sigo a mi padre hacia el garaje para agarrar uno de muchos autos que teníamos ahí. Al llegar al garaje, mi padre agarró un llave de un auto y presionó un botón, y al momento de presionarlo se escuchó el rugir el motor del vehículo. Yo y mi padre nos dirigimos hacia el auto, que se encendió al momento de presionar el botón de la llave. Papá, ¿qué te parece el auto, hijo? Yo solo vi el auto que estaba enfrente mío y solo pude sonreír por ver semejante auto. Yo. Este auto muy hermoso, padre, ¿acaso lo compraron recientemente? Papá. Este auto se compró unos meses antes a un precio razonable y no pude evitar comprarlo. Yo. Y mi madre no se enojó contigo, padre. Papá. No, hijo, tu madre no se enojó conmigo, ya que ella sabe que me gustan los autos y a ella también le gustan, pero no suele comprar a menudo. Además, el dinero es lo de menos, así que entremos y hay que apresurarnos en llegar. Yo. Oh, padre.
Cuando terminamos de hablar mi padre y yo los dos nos subimos al auto y yo puse mi mochila en la parte de atrás y mi padre conducido hacia la salida del garaje y de ahí a la salida de la casa, pero vi a mi madre y hermano despidiéndose de mí. Yo bajé el vidrio del auto y saqué mi mano y la sacudí dando a entender que también me despedía de ellos. Pasamos por el sendero de tierra y paramos en las rejas de metal donde unos guardias estaban y cuando mi padre mostró su identificación y la reja se abrió y salimos y mi padre condució hacia las calles de Japón. Papá, ¿qué tal si ponemos un poco de música para que el viaje no sea silencioso? Yo, me parece perfecto, padre. Papá, pero te dejaré aquí, hijo, que escojas la música, puedes escoger la que quieras. Yo, oh padre. De mi bolsillo saco mi teléfono y lo conecto por Bluetooth del estéreo y cuando ya estaba conectado me puse a ver mi lista de reproducción de música y estuve buscando una buena rola para el viaje. Yo, pondré esta rola y es de las buenas. Presiono la canción que quería escuchar para que la radio la sintonice. La canción se llama Scorpions, Wind of Change. Papá. Hijo, esa sí es una buena rola. Y así estuvimos escuchando la canción durante todo el trayecto. El sonido del motor rugir y la música en alto llamaba mucho la atención de la persona de la calle. Unas se quedaron maravillados por el auto que veían ante sus ojos, uno que otro le sacaron fotos al auto para tenerlo como recuerdo o como fondo de pantalla y otros grabaron el auto para subirlo a internet y ganar vistas. Aunque otros solo se enfocaron en la música que sonaba en el auto ya que les pareció muy buena la música que se escuchaba y querían saber el nombre de la canción, pero se iban a quedar con la duda ya que el auto se iba alejando rápido de ellos y seguía en su trayecto y las personas siguieron en sus labores de siempre. Yo, ¿cuánto tiempo falta para llegar? Papá, ya falta poco, hijo, además vamos con buen tiempo. Yo, tienes razón, padre, tenemos tiempo de sobra. Durante todo el trayecto fue muy normal, nada de ataques de villanos ni nada excepto por las miradas de las personas que se les quedaban viendo el auto. Al pasar unos minutos ya habíamos llegado a la escuela UA y el auto se había estacionado acerca de la entrada. Yo miraba fijamente la escuela por un momento hasta que salí de mi aturdimiento y saqué mi cubrebocas negro y me puse. Papá, ¿por qué te pones el cubrebocas, hijo? Yo. Porque me gusta cómo me veo con él, además combina con el outfit que tengo. Papá, bueno, no te obligaré a quitártelo, así que ve, campeón, y demuestra de lo que eres capaz de hacer, hijo mío. Yo, es lo que haré, padre, y pasaré la prueba de admisión y me quedaré en esta escuela. Papá, ve con todo, campeón. Abro la puerta del auto y salgo junto con mi mochila y cierro la puerta del auto y mi padre tomó sentido contrario y se fue de ahí haciendo ruido con el motor del auto y no sé, espero que los chicos me miraban ya que literal acaban de ver a un chico salir de un GTR que para sus ojos costaba por lo menos unos miles de yenes y al parecer este chico tiene mucho dinero como para comprar un auto de ese modelo. Chico 1. Oye, ¿quién será ese chico? Chico 2. No lo sé, pero parece que también viene a hacer la prueba de admisión. Chico 3. Como me gustaría tener a los padres de ese chico y que me trajeran en ese coche. Chica 1. Ese chico debe tener una gran fortuna al igual que sus padres. Chica 2. No solo eso, sino también es guapo y más, teniendo ese tipo de vestimenta y ese cubrebocas, también le queda con el atuendo. Yo escuchaba todos los comentarios que decían de mí y la verdad no me importaba los comentarios de ellos y cuando iba a entrar a la UA escuché a alguien corriendo detrás mío y pasó a un lado mío y vi al prota de esta serie. Yo mente. Vaya, si es el amigo peli verde. Al parecer él no había percatado de mi presencia ya que vino corriendo muy rápido y no notó al chico peli blanco que pasó a un lado de él. Lo logré. Dijo el peli verde siguiendo su camino. Yo solo pude observarlo por unos segundos. Yo mente. A este punto ya debió de recibir el poder de All Might. Bueno, entremos. Caminé un poco despacio ya que quería ver la escuela un poco y estaba echando al pali verde a hablar por sí solo. ¿Me traje ese pelo? ¿Realmente recibí su poder? Yo mente. Debió ser un momento muy incómodo al saber que obtendría el poder comiéndose un pelo, pero yo pasé algo mucho peor que eso y no quisiera recordarlo. Había recordado por unos momentos en cómo recibí el poder de las 4 deidades y el sufrimiento que tuve que pasar. Yo, tan solo recordarlo me da escalofríos. Seguí caminando pero oí una voz atrás mío que sonaba amenazante. Muévete, maldito extra, o te mataré.
Yo al saber la voz de quién provenía solo giré mi cabeza hacia atrás viendo a un chico pelicenizo que venía con cara de pocos amigos. Yo solo me mantenía sereno y no me mostraba intimidado ante él y solo me aparté del camino del pelicenizo y este pasó al lado mío con la misma cara de siempre y él creía que había intimidado al chico peli blanco pero la realidad era otra. Yo. Idiota. ¿Qué dijiste, maldito extra? Yo. ¿Quién yo? No, para nada, yo no te dije nada. Eso creí. Yo mente. Pinche musulmán. Yo solo seguí con mi trayectoria hasta que vi topar al peli verde y al peli cenizo. Fuera de mi camino de Q. Cachan. ¿Para qué le hacemos a la mamada? Ustedes ya saben los nombres así que los pondré de una. Bakugo. Apartarte de mi camino o quieres morir. Izuku. B. Buenos días, esforcémonos. Pero el chico pelicenizo solo pasó de largo de la persona que hablo. Yo mente. Pobre chico. Cuando este se recompuso de su mini susto que le dio el otro chico iba a caminar hacia la entrada pero tropezó con su pie y este se iba a caer hacia el suelo y posiblemente quedar en ridículo enfrente de los demás chicos. Pero antes que cayera alguien la vía tocó su mochila y este se quedó flotando en el aire impidiendo su caída y el peli verde al darse cuenta que no caía al suelo miró hacia su lado izquierdo y vio que una chica de cabello café había retenido su caída con su kirk. Uraraka. ¿Estás bien? Lamento usar mi kirk sin preguntar, pero sería de mala suerte si te caes, ¿verdad? Dime, ¿estás nervioso? El peli verde no podía hablar por los nervios que pasaba por ese entonces ya que era la primera vez en hablar con una chica. Uraraka. Esforcémonos, nos vemos. Pero antes de que pudiera irse se escucharon unos pasos atrás de ellos y este habló. Yo. Tienes suerte de que ella te haya salvado de tu caída ya que si no lo hacía posiblemente ibas a quedar en ridículo enfrente de todos. La chica al oír la voz giró la cabeza hacia la dirección donde provenía la voz y al verlo detalladamente supo inmediato de quién se trataba. Era el mismo chico que la había salvado de los tipos que querían abusar de ella pero gracias a eso chico ella pudo volver a casa sana y salva y hoy no se lo podría creer que después de 10 meses volvería a ver al mismo chico que la salvó. Uraraka. No puedo creerlo, en verdad tú estás aquí. Yo. Vaya Ochako, no pensaba verte por aquí. Uraraka. No me digas que también vas a ir a hacer las pruebas de admisión para quedarte en la UA. Yo. Por esa razón es que estoy aquí ya que voy a hacer las pruebas. Uraraka. Eso es genial de oír, espero que nos toque en la misma clase si es que logramos pasar la prueba. Yo. Espero lo mismo y esfuérzate al máximo y te deseo suerte. Uraraka. Yo también te deseo suerte en las pruebas y también te deseo suerte a ti también. El peli verde no pudo contestar ya que los nervios le ganaron otra vez. Izuku mente. Hablé con una chica. Yo al leer su mente solo me aguanté la risa. Yo. Bueno, entremos, se nos hace tarde y no quieres quedarte afuera o sí. El peli verde salió de sus pensamientos y solo asintió con la cabeza y él y yo empezamos a caminar hacia la UA. Una vez adentro todos nosotros nos sentamos en diferentes lugares y esperamos a que todos llegaran. Yo solo saqué mis audífonos Bluetooth y los conecté a mi teléfono y reproducí la canción y cerré mis ojos para concentrarme en la música y crucé mis brazos. La canción se llama Sábeme. Al poco rato la sala se había llenado de otros chicos y chicas y cada quien tomó su lugar correspondiente y todos prestaron atención a lo que se venía. Resulta quien iba a dar la explicación de la prueba era el héroe Present Mic y este explicó lo que consistía la prueba práctica y dijo que en nuestras tarjetas estaba el área donde nosotros debemos de hacer la prueba. Yo al oír eso abrí un poco mi único ojo visible que brillaba un poco con la oscuridad del lugar y vi donde me había tocado y miré a Izuku y a Bakugo que estaban al lado y sabía que les habían tocado en el mismo lugar que el mío. Así que volví a cerrar mi ojo y seguí escuchando la música. Todo transcurría con normalidad, el profesor explicando la prueba hasta que un chico de cabello azul y medio oscuro y con lentes habló. Yo tengo una duda. Present Mic. Yo tengo otra y no presumo. Yo mente. C. Mamo el UE. Lida. Pero duda de pregunta. Present Mic. Ya solo era una pequeña broma, pero dime cuál es tu duda. Lida. En los panfletos se muestras que hay 4 tipos de villanos. Si es un error de impresión entonces la UA, la escuela más prestigiosa de Japón, deberían de avergonzarse por tal error. Los postulantes están en este lugar por quieren ser héroes ejemplares, además tú el cabello rizado.
En eso señala a Izuku que este estaba confundido porque ese chico lo estaba señalando. Lida. Has estado murmurando todo el tiempo, es desagradable si estás aquí para un viaje de campo, entonces vete inmediatamente. Izuku. Lo siento. Izuku dijo eso en un susurro muy bajo para que ya no interrumpiera la explicación. Lida. Además tú chico peli blanco. Una lámpara que estaba arriba me alumbra dejándome ver que todavía estaba con los ojos cerrados y mis brazos cruzados y que también tenía los audífonos en mis oídos, que todavía se reproducía la música que estaba escuchando. Pero al oír que me hablaron abrí mi único ojo y lo miré fijamente a los ojos. Mi ojo rojo sangre brillaba un poco con la luz que me golpeaba y algunos lo notaron. Lida. Tú no has dejado de tener esos audífonos en tus oídos en todo este tiempo, además de que también estés muy cómodo en la silla y de seguro no has puesto atención a la explicación y te lo repetiré como aquel chico, si estás aquí por solo un viaje de campo entonces retírate de aquí. Al terminar su oración yo solo me mantenía sereno no mostrando ningún indicio de incomodidad o de nervio, solo había un silencio algo incómodo en el lugar hasta que yo hablé. Yo. Quien dijo no estaba prestando atención a la explicación del profesor, claramente estaba prestando atención aún así teniendo mis audífonos en mis oídos, y tú ni nadie tiene el derecho a decirme lo que tengo que hacer, así que bájale de huevos, cabrón, o yo mismo te dejaré ir con San Pedro para que le toques las campanas. Todos al oír eso se tensaron un poco por lo que dije, ya que ese tipo de palabras solo podría decirlo una persona del extranjero, y al parecer el chico peli blanco era extranjero, así que se mantuvieron en silencio y Lida solo se mantuvo en silencio. Después el héroe Present me dirigiera sobre el 4 robot, todos nos dirigimos hacia el lugar donde nosotros teníamos que hacer la prueba. Todos estaban en la entrada hacia la zona de prueba y vi que todos se habían cambiado de ropa a una más deportiva y yo me mantenía con la misma ropa en la que me vine. Hay algunos chicos se me quedaron mirando raro ya que se preguntaban cómo iba a hacer la prueba con ese tipo de ropa, ya que para ellos sería muy incómodo eso. Yo solo los ignoraba y me mantenía relajado. Por otra parte Izuku estaba muy nervioso ya que recordó que el héroe Present me dijo sería una batalla de entrenamiento, así que eso lo puso aún más nervioso que antes y miró a la multitud de chicos de ahí. Izuku. ¿Cómo pueden estar todos tan confiados? ¿Acaso no están nerviosos y parece que todos tienen equipo para utilizar sus quirks? Estuve viendo a los demás chicos y pudo notar mi presencia y notó que yo estaba muy relajado aún teniendo mis audífonos en mis oídos. Izuku. Es el chico que habló con la chica amable cuando estaba en la entrada. Puedo notar que no se ve nada nervioso al igual que los demás. Y él vio que a pocos metros de mí estaba Uraraka respirando poco a poco para mantenerse firme y que no le ganen los nervios. Izuku intentó acercarse a ella para agradecerle por haberlo ayudado a que no se cayera, pero Lida lo detuvo y tuvo una pequeña conversación entre ellos, esto siendo visto por otros chicos que se burlaban del peli verde. Yo abrí un poco mi ojo y vi la escena que se estaba haciendo ahí y también pude escuchar las burlas que le hacían al peli verde. Yo menté. Idiotas. Pero noté que las puertas estaban abiertas hacia el campo de batalla, así que dejé de tener mis brazos cruzados y salí corriendo hacia el campo de batalla, esto siendo visto por algunos de ellos. Chico 1. ¿Acaso no se esperó para que den la indicación para empezar? Chico 2. Eso es trampa, debería de descalificarlo de la prueba. Algunos maldecían al chico que salió primero ya que, según ellos, tenían que esperar a la indicación para que empiecen, pero la voz de Present Mic llamó la atención de todos. Present Mic. Empiecen. Todos se quedaron en el mismo lugar de siempre no entendiendo a lo que se refería el héroe. Present Mic. ¿Qué sucede? No hay cuenta regresiva en las peleas reales. Ese chico peli blanco sí entiende ese concepto, así que apresúrense y consigan puntos porque de seguro ese chico ya debe de tener muchos puntos acumulados. Corran, la muerte los espera. Todos al entender el mensaje todos salieron corriendo hacia el campo de batalla y ver si podían conseguir algunos puntos, pero lo que vieron solo fue pedazos de robots destruidos y el único que pudo hacer eso era aquel chico que salió primero hacia el campo de batalla. Claro, los demás se sintieron frustrados al no encontrar algún robot, ya que cada vez que avanzaban veían más robots destruidos, así que los demás tomaron otros caminos diferentes para ver si encontraban algún robot.
Izuku trataba de conseguir algún punto pero todos los robots que se encontraba estaban destruidos y esto empezó a preocuparlo ya que faltaba pocos minutos para que acabe la prueba y este empezó a correr hacia otra dirección para encontrar por lo menos un robot. En una sala. En una sala estaban muchos maestros monitoreando a los aspirantes y viendo a cada uno de ellos en cómo destruyen a los robots, pero una voz sonó en esa sala y en que habló era una especie de ratón y como oso pequeño. En este examen práctico los aspirantes no son informados sobre el número de villanos o su localización. Ellos tienen un tiempo límite en una área grande así que ellos tienen que sacar a los villanos de su escondite. Habilidad para reunir información y entender la situación antes que otros. Movilidad que pueda usar en diferentes circunstancias. Perspicacia para parecer calmado en cualquier situación y habilidad pura en combate y además si tomamos esos aspectos y lo ponemos en uno tenernos un resultado positivo dijo viendo una cámara de vigilancia y esta enfocaba al chico peli blanco que estaba destruyendo robot tras robot. Movilidad, perspicacia, habilidad de combate y saber la situación en la que se encuentra lo hace ser alguien que puede manejar una situación él mismo. Esas son las habilidades que se necesita para mantener la paz en las calles y son los puntos de esta prueba. ¿No se ven prometedor el grupo de este año? Bueno, no podemos asegurar que aún la verdadera prueba aún está por empezar. El héroe que estaba al lado del ratón presionó un botón rojo para que activara la verdad prueba. Al instante el suelo comenzó a temblar y un robot de gran tamaño se asomó entre los edificios. Los que estaban ahí se quedaron sorprendidos por el repentino aparecer del robot de 0 puntos y además les asombró el tamaño del robot así que optaron en huir de ahí y ponerse a salvo. El robot de 0 puntos dio un golpe en el suelo que hizo que una cortina de tierra se alzara y esto provocó que los chicos salieran corriendo de ahí evitando a toda costa a ese robot. Yo miraba todo desde un edificio con los brazos cruzados y teniendo todavía mi cubrebocas puesto, además que me había quitado los audífonos y los había guardado en mi bolsillo yo. Hasta que aparece el robot de 0 puntos además, dejaré que Izuku lo destruya como lo hizo en el canon. Todo transcurrió como el canon Izuku destruyendo el robot de 0 puntos a cambio de romperse las piernas y el brazo derecho y cuando iba a caer en el suelo Uraraka le había metido una cachetada al peli verde y este se quedó flotando por unos segundos y cayó al suelo adolorido y Uraraka no soportó más y vomitó arcoiris. En una sala. Parece que alguien sí tuvo el coraje de enfrentarse al 0 puntos y además salvar a esa chica de ahí. Pero hay alguien que me gustaría ver cómo reaccionaría ese chico. ¿No creen que sería interesante en saber cómo actuaría el director Nezu? Dijo mirando una pantalla donde me enfocaba a mí mismo en el mismo edificio y viendo la escena. Nezu. Aunque ya lo hemos visto destruir bastantes robots pequeños, me gustaría ver qué es capaz de hacer ese joven. ¿No lo crees, Olmigat? También me llamó la atención ese chico ya que se ve que es muy poderoso. Entonces no se diga más. El héroe presionó otro botón rojo para que del suelo mismo saliera otro robot de 0 puntos. Las personas al verlo entraron en pánico y empezaron a correr a otras partes y el robot de 0 puntos empezó a caminar lento pero causando un pequeño temblor en el proceso. El robot al percatarse de la presencia de Izuku y de Uraraka empezó a avanzar hacia esa dirección. Izuku como Uraraka se quedaron aterrados al ver que robot de 0 puntos iba hacia ellos y estos estaban muy lastimados como para correr y cuando el robot estuvo cerca de ellos alzó su gran brazo mecánico y lo pretendía dar con gran fuerza y lo dejó caer con todo. Los presentes que estaban ahí no podían hacer nada para ayudar a esos dos jóvenes, e incluso los héroes iban a interferir hasta que una figura apareció enfrente del puño del gran robot y alzó su mano y esperó el impacto del puño. El impacto llegó y el joven peli blanco aumentó un poco su fuerza como para detenerlo y al impactar contra el joven solo retrocedió un poco dejando un pequeño rastro en línea recta ya que el chico peli blanco se hundió un poco en el suelo y fue empujado hacia atrás casi llegando donde estaban Izuku y Uraraka y estos al verme detener el puño del gran robot se quedaron impresionados a igual que algunos chicos y chicas que estaban ahí. Yo. Bien, acabemos con esto de una buena vez. En eso que empiezo a caminar hacia adelante teniendo todavía el puño del robot en mi mano y intento hacer más fuerza pero parecía que no podía moverlo para nada.
Ya estando un poco lejos de ellos di un salto hacia atrás y preparé mi puño para dar un golpe fuerte a presión. En eso lanzo mi golpe y creo una fuerte ráfaga de viento que hizo que algunas partes del robot se desprendieran de él. Los presentes que pudieron ver eso se quedaron asombrados por tal muestra de poder. Yo. Ahora el golpe final. Dicho esto alzo mi brazo derecho y apunto hacia el centro del robot y una esfera de energía salió de mi mano y se dirigió hacia el robot y una vez que tocó al robot la esfera lo alzó hacia un par de metros hacia el cielo. Yo. Se acabó. Al decir eso yo me doy la vuelta y cierro mi ojo y me cruzo de brazos mientras la esfera está lloviéndome genial en ese momento. Yo mente. Siempre quise hacer eso y creo que me salió igualito al marcianito cumbiero. Todos no dijeron nada por lo sucedido ya que tan solo esa muestra de poder sabrían que no serían rivales para ese chico ya que él pudo solo derrotar a un robot que medía igual que un edificio y parecía que lo hizo ver tan fácil para él. Todos se habían calmado un poco pero la sorpresa todavía estaba en sus rostros y esto era porque dos chicos derrotaron a un robot de 0 puntos. Uno se fracturó las piernas y el brazo, mientras que el otro no resultó herido, es más parecía que no se encontraba ni cansado después de derrotar a muchos robots y más el de 0 puntos. Y ese chico se notaba fresco y sin ninguna gota de sudor bajaba de su frente. En eso una anciana vino al campo de batalla y empezó a repartir dulces a los chicos y chicas que estaban ahí y de paso curó las heridas de Izuku mientras que este se mantenía inconsciente. Recovery Hill. Bueno, terminemos con esto, alguien más resultó herido. Algunos resultaron heridos mientras que otros no y así pasó unos minutos hasta que me pasó al lado mío. Recovery Hill. ¿Y tu chico no quedaste herido? Yo. No se preocupe, no tengo ninguna herida. Recovery Hill. Eso es bueno saberlo, toma te faltaron tus dulces. En eso Recovery Hill me extendió su mano, dejando ver unos dulces en sus manos. Yo agarré los dulces y volví a tener los brazos cruzados y mis ojos cerrados. Yo. Gracias. Recovery Hill. No hay de qué chico. Por otro lado Lida estaba sacando conclusiones muy rápidas y se preguntaba más y más cosas. Lida mente. Ya veo si este examen es así, entonces Eliel. Dijo mirando a Izuku por unos momentos hasta que volteó la mirada y me vio que seguía en la misma posición. En la noche. Todos habían regresado a sus casas a esperar la carta de la OA donde les dirían si pasaron o no. Algunos pasaron, otros no pasaron y así sucesivamente, todo transcurrido como en el canon del anime. Izuku siendo aceptado en la OA ya que Uraraka le había dado algunos de sus puntos y con esto había pasado la prueba y para mí fue igual. Me dijeron que pase la prueba con la más alta cantidad de puntos registrados. Y que también había pasado el examen escrito, que se me olvidó poner, y que a partir de la siguiente semana estaré asistiendo en la UA. Mi familia al enterarse de la noticia que pasé las pruebas hicieron una fiesta pequeña.